Señor. La unción, la autoridad, el poder, la inspiración sobre mi vida. Gracias, Señor. Ordena mis pensamientos, Señor. Te pedimos tu bendición en esta hora. Gracias por lo que vienes haciendo con nosotros, que has usado a cada predicador durante la ausencia nuestra, pero tu palabra no ha dejado de ser predicada. Gracias por cada líder y predicador que estuvieron al frente, Señor, de la iglesia en estos 8 días. Hoy es un día más que nos permites escuchar tu palabra. Háblanos una vez más, Señor, te lo pedimos en esta hora, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Hechos, el capítulo 7, el verso 51. Vamos a leer la palabra del Señor. Hechos, el capítulo 7, el verso 51. Vamos a leer la palabra de Dios. Vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resistid siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. Yo le leo en esta versión: vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. Siéntese, tenga la bondad y vamos a escuchar la palabra del Señor. Quiero predicarle en esta mañana, en algunos minutos, bajo el tema un movimiento imparable. Diga conmigo: un movimiento imparable. Sobre eso quiero predicar en esta mañana, y en preámbulo a lo que Dios quiere hacer el fin de semana, porque si el Señor no viene por su iglesia, Él ya tiene reservado lo del fin de semana. ¿Usted lo puede creer? Bueno, predique conmigo. Gloria al Señor. Ya Dios tiene reservado. Si Él no ha venido de aquí al viernes, ya Dios sabe qué va a hacer el fin de semana. Por eso debemos estar muy atentos. Y quiero traer esta palabra en preámbulo amén, a la antesala de promesas, y tiene que ver con ese movimiento imparable, un movimiento que no para. Y ese texto me llamó mucho la atención cuando estaba estudiándolo, leyéndolo. Me captó la atención porque está hablando el primer mártir de la iglesia primitiva, y es Esteban. Está hablando y está haciendo una exposición magistral. Él está en un momento bien difícil porque va a ser apedreado, lo van a matar. Y qué bueno que usted lea en casa todo el capítulo 6, capítulo 7, y está haciendo una exposición magistral. Pero en el capítulo 6, el verso 15, entonces él está ante todo el concilio, los que lo estaban juzgando y señalando. Y cuando Esteban estaba hablándoles y predicándoles y haciendo esta exposición, al fijar los ojos en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y eso me llama mucho la atención, porque es lo que hemos venido escuchando a través de la palabra del Señor. Cómo es que está en un concilio, lo están juzgando, pero él, con un espíritu ferviente en su corazón, está hablando y haciendo la exposición. Y ellos, cuando vieron sus ojos y fijaron los ojos en él, vieron todo su rostro como el rostro de un ángel. Y eso nos debe llevar a tener presente muchas cosas, y tiene que ver con lo que Dios hace a través de sus hijos y a través de sus discípulos. Y esto
es lo que ellos vieron, el rostro de un ángel. Podríamos nosotros en esta mañana decir que lo que vieron fueron la misma presencia de Dios en él. Los cielos fueron abiertos porque no solamente lo vieron como el rostro de un ángel, no, sino que también dice la Biblia que los cielos en ese momento fueron abiertos. Fue algo visible para ellos. Y eso es lo que muchas veces nosotros debemos entender y comprender a profundidad, que nosotros no estamos llamados a sencillamente hacer las cosas de una manera mecánica en la iglesia, ni vivir una vida cristiana mecánica. Voy, vuelvo, regreso, atiendo, debo estar porque hay que hacerlo. No, sino que hay algo que debe sobresalir en nosotros y se debe ver en nosotros, y tiene que ver con la misma presencia de Dios en nuestra vida. A nosotros nos identifica en esta tierra, no solamente porque somos ciudadanos de esta tierra, una cédula. Ahora que viajamos había que presentar un documento, otro documento, y lo miraban y lo volvían a mirar para de alguna manera identificar si eran las personas, amén, que estaban viajando o estaban suplantando alguna identidad. Y eso sirve en la tierra, pero a nosotros nos identifica en esta tierra. Hay algo más que eso. Nos identifica la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando hablamos, ¿qué es lo que sucede en las personas? Sabemos que Dios a través de su palabra es Él el que obra de tal manera, pero la palabra es llevada, amén, a través suyo, a través de mí, pero debe ser llevada de esta manera. El mártir Esteban está listo a ser condenado y a la vez listo a ser apedreado, pero ahí está el Señor, amén, abriendo los cielos para él. En la presencia de Dios está, dice que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y qué bueno entenderlo en esta mañana, una iglesia llena del Espíritu Santo. Que alguien aplauda al Señor en esta mañana. Aleluya. Eso es lo que hace la gran diferencia. Eso es lo que a nosotros nos debe llevar a tomar decisiones radicales en nuestra vida. A alguien le decía hace poco aquí en la congregación, a uno de los líderes: no estés pendiente de nadie más sino de tu propia vida espiritual. No estés pendiente de otros, si vienen o no vienen. No estés pendiente si aquel le quiere ir a culto o no quiere ir a culto. Nosotros no dependemos de absolutamente nadie. Nosotros no dependemos de otro que está a tu lado. Nosotros dependemos de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. No hay otra manera para poder sostenernos en esta tierra. Aleluya. Quiero decirle a alguien: yo no dependo de la oración de alguien. Yo agradezco su oración. Yo agradezco que usted ore por la familia pastoral. Yo agradezco que usted ore por mí. Pero eso a mí no me sostiene, porque si yo dependiera de tu oración, el día que tú no ores, yo voy a estar débil. Pero yo tengo algo claro: yo dependo del Espíritu de Dios en mi vida. No sé si alguien entiende palabra en esta. Hay un movimiento que no se detiene en mí, es el que me sostiene. Dele la gloria a Dios, dele la gloria a Dios. Y ahí está Esteban, lo están viendo como su rostro, como el rostro de un ángel, el Espíritu Santo en él. Y hace una exposición magistral, porque a Esteban lo están juzgando de algo que no hizo, pero así es el enemigo. Y ahí está. Pero él está haciendo, empezó a hablarles fuertemente. Y cuando usted lee todo el capítulo, yo lo quiero parafrasear, he sacado algunos puntos para no abrirme tanto, porque ahí está hablándole a aquellos que lo señalaban y le dijeron: mire, yo le voy a hablar de lo que ustedes, de dónde vienen ustedes, porque ustedes son iguales a sus antepasados.
Qué bueno no es cargar con los pecados de aquellos pecados de nuestros padres. La palabra de Dios dice que el padre no llevará el pecado del hijo, ni el hijo llevará el pecado del padre. Qué bueno que nosotros hemos entendido eso, que nosotros no estamos trayéndolo de los antepasados. Y así Esteban estaba diciéndolo de una manera totalmente magistral. Le dice: mire, ustedes son tan duros de corazón como sus padres, y así como fueron ellos, ustedes lo están haciendo también. Y les dijo: mire, les voy a recordar. Y empezó a recordarles todo lo de sus antepasados. Recuerden a su padre Abraham. Empezó a hablarles a Esteban. Dios los llamó para que dejara la tierra, su parentela, dejara todo, los llamó. Por eso se llama el padre de la fe, porque salió en fe y empezó a hablarles. Y le dio, y empezó, y se fue a una tierra que no conocía, pero el Señor le dio una promesa que iba a ser el padre de muchas multitudes, de muchas naciones. Y empezó a decir: ese padre suyo que no podía tener hijos, y empieza a hablarles. Él no podía tener hijos, era un hombre de avanzada edad, con su esposo también, y le dio un hijo aún en esa edad llamado Isaac. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Porque hay un Dios que ustedes nunca vieron. La obra del Espíritu Santo nunca la vieron, porque el Espíritu Santo, su manifestación es, claro, visible. Fue en Hechos el capítulo 2, pero no quiere decir que nunca estuvo. Sí estuvo siempre, porque Dios los guió, amén, en la nube, amén, de día, y en la columna de fuego de noche. Pero ellos, por la dureza de su corazón, no lo vieron. Dígale que está a su lado: si está viendo la obra del Espíritu Santo. Entonces Esteban le está diciendo: ustedes no vieron que él salió en fe, es que el Espíritu Santo lo estaba guiando. ¿Quién hizo el milagro para que pudiera Abraham dar un hijo? Pues el Espíritu Santo. Pero nunca lo entendieron, porque resistieron al Espíritu Santo. Nunca lo vieron. Y nunca entendieron que después de Isaac, entonces se engendró a Jacob. Vinieron las 12 tribus, y de las 12 tribus entonces venía una hambruna, y de ahí el Señor llamó a José. Pero hubo una envidia, y quien estuvo con José allá metido en la cisterna, ¿quién fue? Esteban le estaba diciendo: ustedes son duros de corazón, nunca vieron la obra. Porque ¿quién estaba con José en la cisterna? Le está diciendo Esteban, porque es que cuando conocemos la obra del Espíritu Santo, cuando conocemos lo que Dios hace, amén, podemos entender lo milagroso, porque sale de la cisterna y pasa a la cárcel, porque de alguna manera le han hecho algo también, y le dijeron: no, ahí tampoco debes estar ahí, José. ¿Y quién estuvo con el Señor en la cárcel dándole gracia? Con José dándole gracia. Pues el Espíritu Santo, Esteban le estaba diciendo: resiste, en tanto que no se dieron cuenta que lo sacó de la cárcel y lo puso como gobernador para darles comida. Oh, aleluya, gloria al Señor. Es imposible que alguien no lo pueda ver y entender. Y Esteban estaba tomado por el Espíritu Santo, y les dijo: y mire, les dio comida, porque José fue puesto por gobernador, vino y ahí se alimentó. Pero después se levantó un gobernador que no conocía a José, y empezó. Es una exposición magistral. Sus padres resistieron al Espíritu Santo, porque aún en medio de todo eso, entonces Dios levantó a un hombre llamado como Moisés. ¿Sabe cómo fue Moisés? Moisés fue tirado en la arquilla, y empezó Esteban allá, y la cogió el faraón. Hombre, ¿cómo van a creer que ese pequeño se va a morir ahí en el río? No, es que el Espíritu Santo estaba guiando la arquilla para llevar al que iba a ser el libertador del pueblo de Israel. Esta iglesia tiene una guía. No, le repito, esta iglesia tiene una guía. Oh, aleluya. ¿Quién guió la arquilla? Pues el Espíritu Santo. Pero ustedes resisten al Espíritu Santo.
Y allá llegó. Y precisamente la hija del faraón, claro, tenía que ser en la hija del faraón, no podría ser otra mujer que levantara a Moisés, porque es que el Espíritu Santo tenía algo trazado para Moisés. Y ahí estaba Esteban diciéndole: ustedes resistieron como vuestros padres, duros de corazón. Y de ahí fue formado. Pero había algo que de alguna manera Moisés, después de tal edad, salió de ahí de Egipto, y el Señor lo llamó en una zarza que no se consumía, porque es que Moisés había sido llamado para libertar al pueblo, pero ustedes no lo entendieron. Que alguien adore al Señor. Pero no lo resisten por sus corazones tan duros, la cerviz tan dura. No la entendieron. Y Esteban estaba lleno de la gloria de Dios. Y le dice, y ahí Moisés fue y liberó al pueblo. Es más, y cuando los sacó de ahí de Egipto, no los dejó solos. Les dijo: hágate un tabernáculo, porque esa era la presencia más cercana que iban a tener el pueblo con Dios. Pero ustedes, por la dureza de su corazón, le está diciendo Esteban, porque son duros de cerviz, de corazón, de mente, y resisten siempre al Espíritu Santo. Y me llamó la atención que ser duro de cerviz. ¿Sabe qué es duro de cerviz? Ser terco, obstinado y duro de controlar. Es terco, duro de controlar. Ese está diciendo Esteban a aquellos que creían que su padre era Abraham, pero nunca entendieron y dijeron: ustedes son duros de cerviz, son obstinados, duros de controlar. ¿Usted no ha conocido algún cristiano que es duro de controlar? Porque ellos sabían la ley, conocían a sus antepasados, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Lo tenían en alto, pero nunca entendieron que el Espíritu era el que los guiaba. Duros de cerviz, obstinados. No, una persona obstinada no es una persona que cae en razón fácilmente. No cae en razón. No, yo quedo acá, me quedo acá, me quedo acá. Y el Señor dice: por eso es que no puede ser guiado por el Espíritu Santo. Porque un obstinado es difícil. Es difícil ser guiado por el Espíritu de Dios. Una persona terca que dice: no, yo hago lo mío, yo controlo lo mío, no, nadie me dice qué es lo que debo hacer. Pues el Espíritu Santo simplemente se hace a un lado y dice: ustedes nunca entendieron, dijo Esteban, nunca lo entendieron. Hay cristianos que no entienden la obra del Espíritu Santo porque son obstinados. Permítame decirle en esta hora, porque lo que Dios quiere hacer este fin de semana, si todavía estamos aquí en este planeta Tierra, va a ser algo glorioso. Los cielos van a ser abiertos. Dios va a abrir los cielos para alguien. Que alguien adore a Dios. Duros de servir, de cerviz, incircuncisos, incircuncisos de corazón y de oídos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que no le penetra la palabra y no la quiere oír. Dura palabra, ¿verdad? O sea, que no le penetra. Incircuncisos, que no le penetra nada. Y Esteban estaba lleno de eso es lo que me gusta, que Esteban estaba lleno de la. Voy a morir, pero les voy a decir el por qué no pueden entender lo que yo he visto, lo que yo he sentido, lo que nosotros estamos predicando. No han entendido lo del aposento alto, no han entendido la manifestación de la gloria de Dios en Hechos capítulo 2. Antes de morir les voy a decir, dijo Esteban. No les penetra la palabra y mucho menos son incircuncisos de oído.
están totalmente tapados sus oídos. Y hace poco nos predicaban sobre eso. Pero ¿sabe qué? También dijo Esteban: resisten siempre al Espíritu Santo. ¿Sabe qué es resistir? Oponerse al deseo y la guía del Espíritu Santo. Oponerse. Que hay que buscar a Dios, que hay que orar. No. ¿Para qué tanto orar? Eso es oponerse al Espíritu. Por eso hay que tener cuidado, porque el único pecado que Dios no perdona es contra la iglesia del porvenir. Nunca nadie caiga en eso. Eso de estar orando 3 días, eso de estar, no, eso no es así. Ojo con eso, porque es la guía del Espíritu Santo. Orad y velad, lo dijo el Señor. Y si es palabra de Dios, no está por encima de la nuestra. Si es palabra de Dios, se cumple. No resista, no se oponga. Ustedes se oponen a lo que el Espíritu Santo quiere hacer con ustedes, al deseo del Espíritu Santo. Se oponen. Por eso el escritor en Hebreo dice en el capítulo 3, el verso 7 y 8: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Si la oyes, no endurezca el corazón. Como el día de la revelación de los que se rebelaron contra Dios. Porque era el Espíritu de Dios que los guiaba y les decía: por aquí no. Y el pueblo de Israel decía: no, por acá. A nosotros se nos antoja por acá. Aquí levantamos un becerro, aquí lo hacemos a nuestra manera. Pero en la iglesia de Dios hemos recibido revelación que no es a la manera nuestra, es a la manera de Dios, del Espíritu. Alguien que aplauda mejor al Señor en esta hora. Esteban lo tenía claro. Duros de corazón y de oído, resisten al Espíritu. Nunca entendieron lo que su padre Abraham, y dicen que lo veneran y dicen que veneran a Abraham, pero nunca entendieron que era el Espíritu Santo. Por eso en ocasiones no dejamos que el Espíritu Santo fluya como debe fluir, que Él haga la obra. Y eso es resistir. Cuando usted se levanta, mire hermano, levántese. Levantémonos en contra del pecado. Todo lo que sea pecado, levantémonos todos. Todos levantémonos. Lo que sea en contra del pecado, vamos a levantarnos, decir no, nada al pecado, nada de lo, en eso levantémonos todos. Pero nunca nos levantemos en contra del Espíritu Santo, en lo que Dios quiere hacer en su iglesia. Nunca. Aleluya. Porque algunos en la iglesia quieren controlar la manifestación del Espíritu Santo. Otros quieren modificar la obra del Espíritu Santo. Y otros quieren limitar el mover del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque algunos se mueven según el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne, porque estos se oponen entre sí, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Algunos quieren modificar la obra del Espíritu Santo. Algunos quieren limitar la obra del Espíritu Santo. Entonces encontramos, no hermano, eso ahora, los cultos
cultos están muy largos. Anoche yo veía que estaba esto lleno de personas en el altar. Hermano, ya no, eso es demasiado. Ya eso, hermano, no. Si usted no quiere moverse en el Espíritu, está bien, no hay ningún problema, pero no se oponga a lo que Dios quiere hacer. Porque quiero decirle algo en esta mañana: Dios puede obrar aún en la salida. Oh, yo siento el Espíritu de Dios en esta mañana. Que alguien se oponga a los deseos de la carne y más bien le dé vía libre al Espíritu de Dios. Cuando uno sale a otros lugares, uno ve y experimenta quizás momentos que uno dijera: no, la iglesia no puede ser así, la iglesia no debería ser así, porque la iglesia no puede entrar en el movimiento del mundo. ¿Usted cree que la gente afuera está feliz? Mentira. Supuestamente las redes sociales le estaba dando la alegría a muchos, pero aún en las redes sociales la gente se quita la vida, programa su momento de irse a quitar la vida, porque las redes sociales ya no aguantan más. Hay suicidio, ya no es como antes ahora, porque la gente afuera no es feliz. Qué pena decírselo a alguien. Y si hay algún cristiano en esta mañana que estaba pensando que es mejor afuera, quiero refutarle eso en esta mañana. Lo de afuera sigue siendo lo más, amén, pobre que el mundo puede dar y el diablo puede dar. Yo no soy del movimiento de este mundo, yo soy parte de un movimiento imparable del Espíritu Santo de Dios. Oh, aleluya, aleluya. Si aquí no nos mueve el Espíritu Santo, nada más nos va a mover. Alabe a Dios. Por eso no podemos modificar la santidad. Diga conmigo: no podemos modificar la santidad. Los servidores no pueden servir de cualquier manera. Déjeme reiterarlo otra vez. Los servidores no pueden, amén, servir de cualquier manera. No podemos servir de cualquier manera. Aquí no podemos modificar la santidad a nuestro amaño, a nuestro deseo. No, qué pena decírselo en esta mañana a un líder, a un servidor. Amén. Pero aquí no modificamos la pureza. Aquí no modificamos la santidad. Aquí no modificamos el Espíritu Santo. Aquí no, oh, aleluya. Aquí no modificamos lo que Dios quiere. No podemos modificar la obra del Espíritu Santo, no. Y Esteban lo tenía claro. Ustedes resistieron al Espíritu Santo por mucho tiempo y no lo han entendido. Nunca comprendieron la gloria de Dios. Nunca entendieron que para Dios se vive como se debe vivir, según lo que Él ha establecido. Porque algunos se mueven lamentablemente en el deseo de la carne. Y cuando se les dice que hay que orar, no saben orar ya. Que hay que ayunar, no. Sabe que uno ve cristianos que no aprenden a orar y duran 3 minutos arrodillados antes de un culto y no siguen orando. Y van para atrás o se van para afuera o van y contestan el teléfono afuera, en cualquier lugar, porque se mueven según la carne. Pero si esto no lo mueve el Señor, te va a mover el mundo. Si esto no lo mueve el Espíritu Santo, te mueve el mundo y te lleva en la corriente.
Pero hoy detenemos la corriente del mundo en alguien. Si entraste a la corriente del mundo, todavía el Espíritu Santo te puede sacar de la corriente del mundo. Todavía el Espíritu Santo te puede absorber. Todavía el Espíritu Santo te puede traer. Si alguien escucha palabra de verdad, que adore a Dios. Pero aquí hay un mover imparable del Espíritu Santo. Si tú modificas la santidad, está según tu deseo carnal. Porque sin santidad y lo de Dios no se puede mezclar. Por más que tratemos de meterle un poquito de la carne a la santidad de Dios, eso no se puede. Eso de una vez se rechaza. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Tú puedes pelear contra el Espíritu, pero siempre vamos a perder. Porque se opone. Se opone. Tú no puedes, yo no puedo pelear contra el Espíritu y decirle no, déjame vivir en el Espíritu con esto de la carne. No, el Espíritu te dice no, 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 no y no. Para que ya no viváis según los deseos de la carne, sino según el Espíritu de Dios. Pero Pablo hace una advertencia: tengo un temor que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y el temor de Pablo era ese: temo que sus sentidos espirituales sean influenciados. Hay otra versión que dice sean corrompidos. Hay otra versión que dice sean insensibilizados. Hay otra versión que dice sean totalmente desviados de la verdadera fidelidad de Cristo. Ese será el temor de Pablo. Porque cuando nosotros somos desviados de la obra del Espíritu de Dios, de la obra del Espíritu Santo, la carne tomará posesión de nosotros. Y el que crea estar firme, el que crea estar firme, y esa es la palabra para todos aquí en esta mañana, los que estamos reunidos, el que crea estar firme, analice si está en el espíritu o en la carne. El que crea estar firme, mire que no caiga. Pero el que vive en el Espíritu, el que ha sido renacido por la palabra, el que ha sido renacido por el Espíritu de Dios, aleluya, no va a caer, porque el Espíritu lo sostiene. A mí no me sostiene nada en la tierra, sino es el Espíritu Santo. Hay un movimiento en mi vida que es imparable, que nadie lo detiene. Alguien que le dé la gloria a Dios. Alguien que le dé la gloria a Dios. Hay un mover del Espíritu de Dios. Por eso Pablo a los tesalonicenses les dice: no apaguen el Espíritu. No apaguéis el Espíritu que así ha dado para el día de ¿qué? De nuestra redención. ¿Sabe Dios que va a tomar el día en que nos vayamos?
su espíritu que está en nosotros. Porque esta carne se queda en la tierra. Le repito, esta carne se queda en la tierra. No sé si alguien entiende palabra en esta mañana, pero alguien puede estar aferrado a las cosas de la carne. Están viviendo la vida espiritual según la carne, pero el día en que el Señor venga, tomará de lo que Él nos dejó un día. Y no nos dejó las cosas de la carne, nos dejó su espíritu. Y ya no estaré con ustedes, estaré en ustedes. Alguien que adore a Dios, alguien que suelte la carne en esta mañana para ver los cielos abiertos. Adórelo, adórelo. No apaguéis el espíritu. No apaguéis. No apaguéis al espíritu. No lo apaguéis. Es cierto que lo de Dios todo tiene un orden. Eso es cierto, porque el Espíritu de Dios nos da orden en la iglesia. Pero no apague las lenguas en la iglesia. No apague la obra del Espíritu Santo cuando empieza a obrar en un hermano que estaba lejos de casa y Dios lo está trayendo. Ojo con lo que hablas de él. No apague el espíritu, porque el espíritu que ha salido de ti está metido en ese hermano que está de regreso. Si estás viviendo en la carne, el espíritu se está metiendo en un apartado para que deje de ser apartado y ahora sea morada del Espíritu Santo. No apague el espíritu en la iglesia. No lo apague. Es que el hermano no debería hablar tanto en lenguas. El hermano no debería llorar tanto. El hermano no debería orar tanto. No lo apague. Porque algunos han detenido el mover del Espíritu Santo. Yo tengo 20 años de predicar el evangelio. Tengo 47 años de vida y me levanté en un hogar cristiano. Mi padre es pastor y yo vengo de allá. Yo vengo de allá donde la gente llegaba. Amén, no porque le tocaba, sino que había un fuego que los traía desde la casa. Yo me levanté en una iglesia avivada por el poder del Espíritu Santo. Yo me levanté en una iglesia llena de la gloria de Dios, levantando el Señor al paralítico. Yo me levanté ahí. Yo vengo de allá. Por eso no me hables de otro mover, porque no conozco otro. Porque a veces no vemos milagros en la iglesia, porque lo hemos limitado. Porque por nuestras divisiones limitamos la obra del Espíritu Santo. Por nuestro egoísmo limitamos la obra del Espíritu Santo. Yo no conozco otro mover sino ese. Pero hay algunos con extinguidores espirituales en la iglesia, tratando de apagar el mover del Espíritu de Dios. Ay, qué bueno es que nos den la oportunidad de predicar, pero antes de predicar hay que aprender a orar.
Hay que aprender a buscar de Dios. Porque queda bueno, tú lo puedes hacer, yo lo hago. Por eso siempre le hablo a los músicos de la iglesia. Qué tan fácil es tocar un piano, una batería, un bajo. Qué tan fácil es coger un micrófono y cantar. Pero poner a un grupo de músicos a orar a veces es muy difícil. Pero aquí estamos fundamentando la iglesia en el porvenir. Si se había metido el mover de afuera, ya no está ese mover del mundo. Ese mover de mediocridad ya no está en la iglesia del porvenir. Ya no está en este lugar. Aquí está el mover de Dios, limpiando, purificando la iglesia. Adore al Señor. Algunos predicadores hablan del último avivamiento. Yo no hablo del último, hablo de la permanencia del Espíritu Santo en todo tiempo. Porque no podemos apagar el Espíritu, dijo Pablo. No apaguéis al Espíritu Santo. Mi padre, siendo pastor en una iglesia en Cúcuta Central, empezó un mover del Espíritu Santo de una manera extraordinaria. Y una anciana se levantó en contra del mover de Dios y empezó a mover y a decir una cantidad de cosas ahí en la iglesia. Pero un domingo en la mañana mi padre predicó la palabra sobre la obra del Espíritu Santo, sobre lo que Dios quiere hacer y no lo que nosotros queremos que Dios haga. Porque yo no puedo condicionar a Dios. Él hace lo que Él quiere en el momento que quiere, con la iglesia que quiere, en el tiempo que Él quiere. Esa mañana el mover de Dios vino a través de la palabra de Dios. Un templo 3 veces más largo que este, o 4 veces más largo que este. Y allá estaba la anciana haciendo resistencia de años en la iglesia, de años, de muchos años, pero estaba haciendo resistencia al mover del Espíritu Santo. La gloria de Dios desciende. El Espíritu Santo la trae desde la casi la última banca. La trajo hablando en lenguas hasta el altar y la llevó nuevamente hasta la puerta y la volvió y la trajo, como diciendo el Espíritu Santo: aquí se hace lo que yo quiero. Esta es mi iglesia. Esto es lo que yo quiero. Que todos se den cuenta que es lo que yo quiero hacer. No sé si la iglesia en el porvenir quiere que Él haga lo que Él desee. Alabe a Dios. No apague. Porque este es un movimiento imparable por más que vayas en contra. La gloria de Dios se va a mover. La gloria de Dios se va a mover. Porque si las puertas del infierno no pueden, ¿por qué crees que tú puedes? Puede venirse el diablo con todo lo que quiera. Pueden venirse los demonios, las legiones que quieran. La obra del Espíritu Santo está en la iglesia. El dueño de la iglesia está aquí. 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 No hay demonio que se resista. No hay actitud necia. Aunque te lleves tu propia razón, el que tiene la razón es Dios. Alguien que aplauda a Dios en esta mañana.
Lo que viene el fin de semana es grande. Alabe a Dios. Alabe a Dios. Yo solamente conozco un mover y es el mover del Espíritu Santo. Yo vengo de cultos a mi temprana edad donde 10, 15 personas por primera vez reciben el Espíritu Santo en un culto. Yo vengo de allá. Yo vengo de allá que sobre los enfermos ponían las manos y eran sanos en el instante. Yo vengo de allá porque los dones estaban repartidos en la iglesia. Yo vengo de ese mover. Y el fin de semana lo que viene, para alguien que entienda esta palabra, alguien va a ver la gloria de Dios. Porque los cielos van a ser abiertos sobre la iglesia en el porvenir. Y los milagros no se van a detener. Porque así como la lluvia desciende, la palabra de Dios desciende y no se va a quedar vacía, va a germinar. Los milagros van a venir. Las lenguas se van a repartir. Los que no han hablado en lenguas, que se preparen a hablar en lenguas. Los que no han sido llenos con el Espíritu Santo serán investidos de poder de lo alto. Porque el Señor es el Espíritu. Porque el Señor es el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? Allí aquí hay libertad. Donde está el Espíritu, y Dios es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Quiero decirle, aquí está el Espíritu de Dios. Aquí está el Espíritu de Dios. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu? Es la pregunta en esta hora. ¿Dónde se mueve el Espíritu? En tu vida, en tus pensamientos se mueve el Espíritu. Porque si está el Espíritu, allí hay libertad. Ahí hay libertad de adorar. Ahí nadie te dice qué debes hacer. ¿O será que puedo saltar? ¿Será que puedo hablar en lenguas? ¿Será que puedo brincar? ¿Será que puedo orar? Allí hay libertad. Ubíquese en pie y quédese de pie, por favor. Que nadie se arrodille, quédese de pie. Adore al Señor. Y donde está el Espíritu, y donde está, eso sí, asegúrese de que esté. Asegúrese de que esté. Porque si está, no hay nada que lo detenga, porque hay libertad. Libertad a lo que Él quiere hacer. No podemos detener lo que mueve el universo. Es un movimiento imparable. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Ordenó lo que estaba desordenado. Y lo que se mueve en el universo, nadie lo puede detener. Tú te puedes quedar en el movimiento del mundo
en el movimiento de la carne. Tú te puedes mover en esa esfera carnal, pero hay otros que queremos estar en el movimiento imparable del Espíritu Santo. Porque cuando hubieron orado, y venían los discípulos de ser encarcelados y azotados, y cuando llegaron a hablarles a los hermanos demás que estaban reunidos, dice que hubieron orado. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Porque cuando hay Espíritu Santo, algo se tiene que mover. Cuando verdaderamente el Espíritu Santo está, no está para quedarse quieto. Es la obra del Espíritu Santo. Él empieza a mover, y el lugar donde estaban congregados tembló. Ayer estaban aquí congregados en la mañana un grupo de personas no cristianas. Prestamos el lugar para una reunión de los propietarios de todo este lugar con autorización de nuestros directivos. Pero cuando llegaron acá, la hermana Alejandra estaba ayudándome ayer todo el día acá. Cuando llegaron acá, sintieron que había algo diferente en este lugar. Y lo hicimos para dar testimonio. Dijeron: pastor, ¿cuánto le debemos? Le dije: no nos deben ni un solo peso. Queremos que estén acá para que sientan algo. Porque yo creo que los que estuvieron ayer en la mañana, no sé si usted por el Espíritu lo siente. El carnal dice: no, eso no es así. Yo siento que los que estaban acá en la mañana, algo Dios se llevó. Porque el mover de Dios es en su casa. Cada lágrima derramada sigue moviéndose en la redoma de Dios. Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare, ese pueblo en el cual mi nombre es invocado, si mi pueblo se humilla, si el líder, si el predicador, si el músico, si el cantante, si el maestro de escuela dominical, si el ujier, si mi pueblo se humillare, ese pueblo el cual mi nombre es invocado, y oran, algo va a pasar. Pero quiero decirle que tú, con tu oración ahí tan sofisticada, esa oración queda aquí, acá en esto. Esa oración sofisticada como a media máquina, no, es si mi pueblo se humilla.
movimiento imparable del Espíritu Santo va a empezar a surgir. Si mi pueblo se humillare, ese pueblo en el cual mi nombre es invocado, y oraren, eso sí, si se devuelven de sus malos caminos. Oiga, tremendo, ¿sí o no? Si se arrepienten, si se convierten, si se apartan, dice esta versión, de su conducta perversa. ¿Ah? O sea, si lo hacemos, hay un mover del Espíritu Santo a un nivel que usted nunca lo ha podido vivir. Si nos arrepentimos de nuestra mala conducta, yo iré y perdonaré ¿qué? Sus pecados. ¿Y qué? Eso se llama un movimiento del Espíritu Santo. Mire, la gloria de Dios para algunos está a un solo paso. Cuando se arrepientan verdaderamente de sus malos caminos. Usted se arrepiente de sus malos caminos, yo me arrepiento de mi pecado. Los cielos se abren y la gloria de Dios va a descender sobre tu vida. Yo quiero invitar esta mañana a la iglesia del Porvenir. Yo estoy agradecido con el Señor por esta iglesia y lo que Dios viene haciendo con la iglesia del Porvenir. Créame, yo la llevo en el alma. Y hemos visto cosas asombrosas. Pero cuando me pidieron prestado este lugar para la reunión de ayer, yo sentí algo en el corazón. Porque los que se sentaron ayer ahí tuvieron que haber sentido algo de Dios. Y quizás para ellos fue una reunión más, en un auditorio más. Pero para los que vivimos en el Espíritu, creemos otras cosas muy diferentes. Porque no nos movemos según la carne, nos movemos según el Espíritu de Dios que nos guía a toda verdad. Y yo quiero hacer una invitación. Hay un movimiento imparable, nadie lo va a detener. Créame. Pero yo quiero decirle a la iglesia en esta mañana, lo que se viene este fin de semana va a determinar mucho el futuro próximo de esta iglesia. Ahora los predicadores que venían acá a tomar ese compromiso con las almas, qué bueno que puedan comprender que esto va mucho más allá de un compromiso, que esta es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y como dijo Esteban, ustedes resistieron siempre como sus padres, siguieron una descendencia de corazones incircuncisos y oídos incircuncisos, corazones duros. Ustedes siguieron esa herencia, pero la iglesia del Porvenir no sigue el conformismo. La iglesia del Porvenir no sigue el conformismo ni la mediocridad en la vida cristiana. Hemos totalmente acabado con ese conformismo, con esa vida cristiana mediocre. La hemos cortado de una vez por todas. Porque no vamos a seguir esa línea, no vamos a seguir ese movimiento. Yo quiero invitar, levante su mano por favor. Levante su mano por favor.
Y yo quiero invitar a este altar. Escúcheme bien ahí, usted orando con su mano en alto. Yo quiero invitar a un miembro de la iglesia, a un cristiano, a un hijo de Dios, que quiera ver los cielos abiertos como Esteban, en su liderazgo, en su vida cristiana. Pero usted va a venir aquí a humillarse en este altar. Véngase. Sea líder o no sea líder, venga. Sabe que avivamiento lo inicia uno solo. ¿Quién se une conmigo? Venga, venga, venga. Pero los que se van a humillar para ver la gloria de Dios, véngase. Para los que ya dicen: no quiero llevar una vida mediocre, yo quiero vivir en el Espíritu. Sea líder o no sea líder, sea hijo de Dios, venga, 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 venga. Los que quieran el mover del Espíritu Santo verdaderamente, levanta tu voz aquí en el altar. Humíllate, 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 humíllate. Eso es. Alguien más falta. Venga, venga, venga aquí al altar. Dios se está moviendo en su santuario. Dios se mueve en su santuario.